Y listo. Este, bueno, esta exposición, este webinar, primero que nada, me lo pidieron para una tarea de la maestría. Creo que es muy importante la ética en todas partes, pero, pero principalmente, bueno, como algunos ya saben, estoy estudiando una maestría en auditoría y para un auditor es súper importante este, este concepto, ¿no? Entonces, primero que nada, pues quisiera saber si alguno de ustedes me podría decir para ustedes qué es la ética, a qué les suena qué es la ética y cómo, o si pueden darme un ejemplo muy breve, a qué les suena. Y no voy a preguntar al azar. A ver, Irving, no sé si me puedas apoyar. Por ejemplo, sé que tú eres doctor en tu profesión. ¿Cómo llevas a cabo la ética? Pues la ética, yo creo que es muy importante, pues yo creo que en todas las profesiones. Porque, por ejemplo, lo que yo desempeño, pues hay que ser muy claro y conciso con los pacientes, hablarles sobre los riesgos, los beneficios, y yo creo que eso es parte fundamental. Eh, Porque también si uno actúa con otra intención, con intención de sacar dinero, algún beneficio, pues yo creo que ahí ya se pierde un poco la ética. Sí, claro. Ok, muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más que me quiera compartir cómo para ellos qué es la ética? Hola Mel, Hola, Atenas, ¿cómo estás? todo bien, gracias. Qué Pues bueno. yo creo que la ética es ser transparentes, am, hacer las cosas bien. Este, pues eso creo que en grandes rasgos para mí es la ética. Ok, sí, muy bien. Pues bueno, entonces me gustaría decirles, primero que nada, es la ética es una rama de la filosofía que habla sobre la moral. Es decir, son todas las normas y reglas que rigen el comportamiento de los humanos. A veces nos llegamos a confundir la moral y la ética, pero justo la diferencia entre esas dos es que la ética estudia la moral, por así decirlo. La moral se basa en nuestras costumbres, en nuestros comportamientos, en nuestros valores, ¿no? Cómo actuamos. Y la ética es el que las regula. Se basa en el comportamiento de las personas. Y en este sentido, el objetivo de esta exposición, de este webinar, es hacer conciencia para nosotros, bueno, para mí en este caso, aquí también en esta exposición nos acompañan algunos otros contadores, pero como dijo también Irving y Atenas, es fundamental para nuestro día a día, independientemente a lo que nos dediquemos. Entonces, pues es plasmar más que nada cómo, cómo actuamos en esta carrera, cómo tenemos la ética en en nuestra profesión y en nuestras ocupaciones. Ok, entonces vamos a dar inicio. Se va a tratar del Código de Ética Profesional, también sobre los principios fundamentales de la ética profesional y las amenazas a la independencia del trabajo del contador público. Como objetivos tenemos que es comprender o dar a conocer los principios de la ética profesional para los contadores, como ya les dije, las amenazas a la independencia del contador y pues cómo los llevamos a cabo en la vida diaria, ¿no? Aprender a identificarlos y cómo podríamos poder mitigar esos riesgos.
Ok, como también ya me comentaron algunas personas para qué es la ética, em, también me gustaría saber, incluso se me olvidó comentarles, me pueden hacer preguntas, digo, también espero que no me pregunten algo muy así, pero no pasa nada. Me pueden hacer preguntas al final si quieren o igual durante la sesión. Y me gustaría preguntarle a otras dos personas dónde han aplicado o dónde se han visto envueltos en una situación donde digan chin, que hayan actuado para bien o que hayan actuado para mal. Digo, también se vale. Creo que incluso después podemos decir chin, hubiera dicho o hecho tal cosa. Creo que también de eso se aprende mucho. Y, y por ejemplo, me gustaría, digo, creo que podría decir varios ejemplos, pero creo que en la parte profesional, en lo personal, me ha sucedido a lo mejor, y pasa mucho en la contaduría, que a lo mejor, no sé, em, tienes que hacer como documentos o reportes, digo, para decirlo un poco en palabras no tan técnicas, tienes que hacer como algunos reportes que reflejen la situación, no sé, de compras que se están haciendo en un trabajo que estuve hace unos meses, bueno, algunos años, pues a veces se maquillan ciertas cosas, ¿no? Como para llegar a un número o a un objetivo. No quiero decir que se tengan que hacer siempre y también no está como en mis manos, pero a veces se hace eso. Es muy común, la verdad. Creo que está un poco normalizado, lo cual no es ético. Y pues también creo que ahí es un punto, una área de oportunidad que podríamos tomar en cuenta o considerar, ¿no? Entonces, a esto me refiero que como auditor no puedes dejar de pasar o hacer de lado esto, ¿no? Significa que algo hay mal. O sea, todo lo que lleva atrás para llegar a un número, a un reporte, hay que revisar qué está sucediendo independientemente de, del puesto que tengas también, porque eso influye mucho. Entonces, en lo personal, digo, no sé si me voy a entender, me ha sucedido ese tipo de cosas que he visto en, en estados financieros o a lo mejor en la operación o en, por ejemplo, en el área que estuve anteriormente, era como de control, como de operación, control operativo de reporteo, de administración. Y pues, o sea, sí llegaba a escuchar, saber de, de áreas que a lo mejor, o sea, la gente es muy lista, entonces tienes que estar muy al pendiente porque cualquier como fuga de información o alguna falla que haya en algún proceso, la gente, y en todos lados pasa, que van a tratar de sacar un beneficio, una ganancia de eso, ¿no? Entonces, pues no es ético. La gente a veces con tal de la necesidad o poder tener más dinero con eso, digo, lo que mueve pues es el dinero, ¿no? O sea, las cosas como son. Entonces, pues sí hay que tener cuidado en eso, hay que cuidarlo, más que nada también porque habla de los valores que tenemos como personas. Creo que eso es también muy importante. También conozco gente muy responsable, em, y habla más o mejor de ti. Em, Creo que también eso ayuda a que te consideren más, incluso para que no pierdas un empleo o como persona, ¿no? Simplemente a lo mejor vas a la tiendita por ejemplo, ayer tomé un taxi o antier, no me acuerdo, y me tenía que dar cambio el señor eran 20 pesos, no eran 30. Le había dado 50 y me dijo, cierto, te doy tu cambio, ¿no? Y me dijo, te tengo que dar 30 y yo no, o sea, le di 50, me tiene que dar 20. O sea, como cosas pequeñas a lo mejor, pero es actuar como con tus valores, con esas costumbres y cómo nos regimos, ¿no? Entonces no sé si alguien más de los que no participaron me podría compartir algo que se les vino a la mente, algo muy breve, digo, la verdad es que no importa, algo que me quisieran compartir como estudiantes,
como papás, como hijos, como en su profesión, no sé, digo igual si pueden. Hola Melanie, yo quiero Hola, participar. claro, Buenas sí, tardes. adelante. Hola. Yo creo que sucede, ¿me escuchan? Sí, sí, ¿Me sí, te escuchan? escuchamos ¿Sí? perfecto. Sucede mucho cuando los clientes te dicen, ¿qué debo de hacer o cómo le hago para que no pagar tantos impuestos, ¿no? Y hay muchos contadores que bueno, antes era muchísimo más fácil comprar facturas o hacer facturas e incluirlas en la contabilidad. Ahora ya todo está como más amarrado con los estados de cuenta del banco, entonces no es tan Sí, fácil, pero sí, como bien comentas, se pueden maquillar algunos números. Entonces, pues es diferente cuando trabajas en una empresa que casi lo tienes que hacer, a que cuando tú eres contador por individual y ya tú decides si lo haces o dejas el cliente y mejor que te busque otro contador, porque también claro, sucede que hay contadores que cobran 500 pesos por hacer una declaración y les hacen o les fingen números o, o hay de alguien que no, que quiere cobrar mejor, pero pues te respalda que la información está bien y no te va a llegar ningún requerimiento. claro. Sí, 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 creo que me parece un súper ejemplo, está muy claro y pasa mucho, ¿no? Porque, digo, como contador no quieres perder el trabajo, lo que quieres es tener más clientes, ¿no? Entonces, pues sí tienes que a veces considerar eso y dices, bueno, ¿no? Sí, 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 me parece un muy Sí, buen pues ejemplo. No sé si es, me quisieras compartir otra cosa. sí, te quería preguntar si tú en lo que llevas de experiencia, Sí. ¿cómo manejarías esa situación cuando un cliente te diga eh, qué necesito hacer para pagar menos impuestos? ¿Tú qué harías? Pues primero lo que haría, le tengo que decir, vamos a revisar tu situación fiscal, qué estás haciendo, porque luego también me parece que hay gente que factura así todo, y pues hay que ver primero a qué se dedica, qué es lo que hace, qué es lo que más le conviene, y vamos a hacer lo posible porque no pagues, o sea, tampoco te estoy diciendo de que te voy a poner más facturas para que no pagues su impuesto, pero es una obligación de todos, o sea, también creo que es de ahí de hablar con el cliente y decirle que es una obligación y tenemos que hacerlo, ¿no? O sea, sabemos cómo funcionan los impuestos y que a veces o últimamente no ayudan mucho al país, no son utilizados como deberían ser, pero sí, sí hablaría con él y le diría que todos tenemos que pagar, ¿no? A veces nos va a salir a cargo, a veces nos va a salir a favor, pero es una obligación. Y bueno, también está nuestra parte del trabajo, ¿no? Porque no solo tienes que pagar el impuesto, también tienes que pagar los honorarios del contador. Exactamente, la gente no está acostumbrada a pagarle un No, contador. no es como Muchas con, gracias. sí, no, gracias a ti. Es con muchas otras cosas, ¿no? No están acostumbrados. Pero bueno, no sé, Luis Gerardo, si nos quisieras compartir algo. Yo, yo quiero compartir algo. Ah, claro, sí, 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 adelante. Bueno, primero, qué interesante que todavía se sigue impartiendo ética en todos los niveles y estamos obligados, independientemente del grado de nuestra formación académica, a llevar esta materia y a llevarla con la mayor seriedad posible. Uno de los casos más grandes que ha habido en la historia que conocemos es el caso de una empresa americana, Enron. Enron pues alcanza una gran importancia a nivel mundial económico y pues estafa a todos aquellos que habían invertido en sus acciones, incluso para trabajadores que en lugar de recibir sus vacaciones o su aguinaldo, pues compraban acciones en su empresa. Quiebra a principios del año 2000 Enron porque ya no era posible ayudarle a maquillar sus números. Esto lo hizo uno de los despachos también más grandes de América
Anderson Consulting. Cuando se da esta quiebra, pues Anderson pierde toda la credibilidad, cierra, por supuesto, el despacho en Estados Unidos y muchos despachos alrededor del mundo empiezan a caer por estos actos de corrupción que se cometieron. Entonces, pues la ética sigue siendo muy importante. Nos habla también del gobierno corporativo por ahí, nos habla de publicaciones de leyes de dos senadores que pugnaron mucho en este caso, que se llama Sarbanes-Oxley. Y pues bueno, pues la ética sigue siendo muy importante. Es un tema amplio, no quiero robar más tiempo, pero vale la pena revisar ciertos casos que aún en niveles muy altos, pues se siguen cometiendo faltas a la ética. Sí, súper de acuerdo, es una muy buena aportación. Estos casos han sido muy sonados y es el claro ejemplo, ¿no? Incluso en esta materia que llevo, y bueno, anteriormente también en la licenciatura lo vi, estos casos, estos ejemplos fueron muy, muy sonados y es pues sí, el ejemplo de que ocurre en todas partes. Hay una lectura que vi hace algún tiempo que los fraudes, incluso, y bueno, para cometer un fraude también tiene que ver la ética, ¿no? Son cometidos por personas o que no tienen muchos estudios o que son como de la parte básica de la población y la otra parte que comete más fraudes son las personas más estudiadas, incluso con doctorados o así, ¿no? O sea, es gente muy importante y esto sucede porque la gente más preparada es la que sabe cómo funciona todo, ¿no? O sea, cómo te sabes las estrategias, te sabes cómo funcionan las normas, las reglas, las leyes, todo, las operaciones. Entonces, crees que no te va a poder pasar nada, ¿no? Que a lo mejor tienes todo bajo control, pero a veces, por ejemplo, con lo que acabas de mencionar, no te das cuenta, todo sale de control y pues, llega a haber esta quiebra, ¿no? Que no solo te afectas a ti, afectas a la empresa, afectas a la economía, afectas a los trabajadores, o sea, y a sus familias, ¿no? Es como muy, muy grave. Y pues las personas que a lo mejor no tienen muchos estudios se les hace muy fácil porque incluso, no sé, en otra empresa si entra nuevo, si llevas un mes, si llevas 2 meses, no sé, se me ocurre un banco, ¿no? Entras como cajero o, o en otros lugares donde llevas un mes, no conoces mucho el proceso y a lo mejor por necesidad o porque se te hace fácil, simplemente dices, ah, ok, pues voy a hacer esto, no se van a dar cuenta mis jefes, no va a pasar nada y ya se saben, la gente que lleva más tiempo que son sus superiores, se lo van a notar y lo van a correr, ¿no? O sea, me parece una muy buena aportación. Gracias. Yo, yo quisiera hablar también. Ah, sí, adelante, adelante. Eso que dices se me hace interesante lo que platica Cuauhtémoc también. Yo creo que sí es importante el tema de la bioética, bueno, de la ética, perdón. Yo llevé bioética, este, pero sí ese artículo que mencionas sería bueno checarlo. Me gustaría leerlo. ¿Por qué? Porque es muy interesante que digan que la gente que a lo mejor que no tiene tantos estudios sea la que comete más fraudes o algún otro tipo como de delitos, por mencionarlo así. Y la gente muy preparada, porque eso sí me consta, que gente muy preparada en el hospital, pues haga algunos fraudes que tengan que afecten a los pacientes, ¿no? Realmente, en mi caso, por un ejemplo, los materiales de ortopedia a lo mejor valen 5,000 pesos y ellos lo facturan en 80,000 pesos. Entonces, yo creo que ahí hay que tener mucha ética para decir la verdad de lo que cuestan las cosas, ¿no? Porque realmente esos 75,000 pesos, pues, ¿dónde quedan? Entonces, sí, es gente muy preparada, gente con posgrados, muchas preparaciones, que viajan al extranjero y la verdad es que es muy triste ver eso, ¿no? Realmente afecta, pues, la economía de todos porque son recursos de nosotros mismos, de los impuestos que pagamos. Entonces es muy interesante todo lo que comentan. Yo creo que tanto
parece que a lo mejor estamos alejados la parte a lo mejor de los médicos y la parte a lo mejor de algunos contadores o licenciados en derecho, pero yo creo que está muy, muy relacionada estrechamente para el funcionamiento de muchas cosas. Sí, sí, justamente creo que es un tema muy amplio. Pareciera ser sencillo, pero la verdad es que es muy amplio y es muy importante para la sociedad en todos los ámbitos. Veo también, gracias Irving por ese complemento. Veo que también hay una mano levantada, es de Jorge. No sé si nos quieres compartir algo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Hola, Jorge. Sí, Melanie, mira, mi aportación o mi comentario al respecto también es, creo que, bueno, hace un momento decías que muchas veces las personas pueden hacer o actuar en el desconocimiento de la ley, ¿no? O en el desconocimiento de la buena práctica. Y realmente también sería cuestión de señalar que el hecho de que haya un desconocimiento del alcance de la ley no te exime de las repercusiones que puedes llegar a tener por estar haciendo alguna mala praxis. Entonces, realmente creo que siempre es importante que se sepa que hay muchos vicios dentro de lo que es el tema de la contabilidad, de los impuestos y demás, vicios que vienen desde, en principal desde el mismo cliente, cuando el cliente establece a lo mejor una cuota por sus ingresos o por sus servicios y de repente consideran que el IVA es parte de su propio ingreso y cuando el IVA sabemos que es un impuesto que se traslada, lo cobro para pagarlo, no es parte de mi ingreso. Y muchas veces el cliente lo quiere, o sea, como que siente que ese dinero es parte de su ingreso como tal. Entonces, se necesita realmente como una educación, pero no una educación de los que hoy en día nosotros tenemos que llevar como tal la contabilidad, sino una educación de aquellas personas que realmente hacen el negocio. Muchas veces ellos solamente se dedican o visualizan la manera de cómo generar más ingreso, pero no se dan cuenta las oportunidades o particularidades que puede tener su negocio para poder hacer el buen desempeño del mismo, ¿no? Entonces, a veces están muchos dichos sobre esto de que tú le dices al contador 1 más 1 y él te tiene que responder cuánto quieres que te dé. Y realmente creo que hoy en día las prácticas ya no te sirve para eso, o sea, ya cada vez más el fisco tiene más herramientas para poderte determinar, para poderte, pues ya irte condicionando a saber antes de que tú le digas el resultado, él ya tener una idea de cuál es el resultado. Entonces yo creo que estamos en una época en donde realmente tenemos que aprender a sobrellevar todo con una buena ética y sobre todo nosotros los contadores, como bien lo decían hace un rato un comentario, creo que no tenemos, se escucha fuerte, pero no tenemos que prostituir como tal pues sí, nuestra carrera, porque a veces por quedarte con un cliente de un trabajo que tú sabes que no es un trabajo menor de 5 o 10 mil pesos y llegan y te dicen, te cobro 1,500. O sabes qué, esta vez ni te cobro y hay que se vaya quedando. Y entonces, eso es una mala práctica realmente, porque creo que demerita mucho el trabajo. Es como en el gobierno pasado, y no le tiro al gobierno, que decían, tú mismo puedes presentar tu declaración anual, es súper fácil, métete con tu contraseña y dale aceptar, 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 y persona física presenta. Y a la hora de que ya le llegaba de que, tuviste un error porque hiciste deducible algo que no era deducible, y todos decían, pero pues si estaba cargado en el portal del SAT, ¿no? Y era como una campaña de que, pues no necesitas contador, ya lo puedes hacer tú solo. Y todos decían, sí, pues nada más te metes y le das clic, 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 listo. Y real no era de esa forma, o sea, por algo existen contadores, existen abogados, existen doctores, y dicen por ahí zapatero a tu zapato. Entonces, pues mi aportación realmente creo que es que el tema de ética no es solamente un tema que afecte al grado del contador, sino creo que la ética tendríamos que tenerla todos como una clase de manera de primaria, secundaria y
bachillerato y una parte de formación en general, porque es algo que se pierde, son valores que se pierden y que tienes que aprender a respetar con, ahora sí que con quien estás y con quien convives. Claro, sí, sí, sí. Justamente muy valiosa tu aportación y me parece muy importante también que hagas hincapié en que hay consecuencias de nuestras acciones, ¿no? Sean buenas o malas. Entonces, muchas gracias, Jorge, por esta valiosa aportación. Me parece que hay otra mano levantada. Ya tenemos pocos minutos y bueno, de hecho lo que sigue es muy breve, entonces todavía tenemos algunos minutos. Edwin, sé que también eres licenciado en Derecho. No sé si nos quieras compartir algo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por el foro. Bueno, Hola. brevemente digo para no cortar. Recordemos que el término ética viene del vocablo latino ethos, que significa costumbre. La costumbre, un uso reiterado de cualquier acción u omisión se vuelve costumbre y la costumbre es ley. Creo que para llegar al tema de la ética a nivel profesional, tenemos que volcarnos a la ética que tenemos día a día en nuestro hogar. Es responsabilidad de todos nosotros el que cada una de las costumbres que adoptamos desde pequeños la traslademos a a nuestra vida laboral. Es decir, seas contador, abogado, médico, ingeniero, lo que tú quieras, tienes que traer las bases sólidas de las costumbres, las buenas costumbres que desafortunadamente hemos estado perdiendo en estos tiempos. Hoy por hoy, una buena costumbre para esta juventud es ver las apologías en las obras de teatro, en cine, en televisión, del crimen, violencia y todo aquello que no puedo mencionar por cuestión pues, de evitar que nos editen este programa. Pero sí es importante regresar a estos orígenes. La ética, reitero, es una costumbre, son las buenas costumbres. La filosofía griega era pórtate bien y tendrás consecuencias positivas, pórtate mal y tendrás consecuencias negativas. Entonces, si nosotros queremos ser buenos profesionales y si queremos tener buenos profesionales, tenemos que regresar a casa. Tenemos que ver que la ética, la moralidad, las buenas costumbres se apliquen en el día a día. Es cuanto. Claro, sí, súper de acuerdo contigo, Edwin. Gracias. Muy, muy interesantes todas sus aportaciones, ¿eh? Muy bien por ustedes. Gracias a todos. Me parece hay otra más, Luis Gerardo, no sé si nos quieras compartir algo adicional, ya para cerrar. Ok, bueno, buenos días a todos. Pues te voy a contar así algo que me ha pasado actualmente, donde laboro, pues soy el encargado, soy el director de Contraloría Fiscal del despacho. Entonces, dentro de ello, pues cuento con la certificación como contador público y pues llegan un buen de clientes que quieren un informe de auditor independiente en sentido positivo. Sin embargo, por X o Y, muchas veces no cuentan con la información contable correcta. ¿Por qué? Porque le confieren su situación financiera a personas que no tienen la experiencia ni saben nada de normas de información financiera. Entonces, pues yo con la pena, pues le digo, oye, si te emito yo un informe, me voy a abstener de la opinión porque no cuentas con información financiera, no cuentas con una base de datos sólida que me permita a mí en realidad emitir una opinión. Entonces, pues rechazo ese tipo de trabajos que al final de cuentas, si yo llego a firmar un estado financiero, un informe de auditoría sin información, pues las repercusiones para mí por ganar unos pesos, pues a mí me va a afectar, ¿no? Entonces yo conforme a mi ética, los contadores que estamos certificados, cada año debemos de cumplir cierta norma de desarrollo profesional continua y dentro de ellas es parte de la ética, muy importante. Claro, es un gran ejemplo. Gracias, Luis Gerardo. A ti. Ok, vamos a continuar. Les quisiera compartir en la Contraloría Pública cuáles son los principios fundamentales de la ética profesional. Tenemos 5 y uno de ellos es la integridad. La integridad significa ser honesto y transparente en todas las acciones y decisiones, que bueno, ya lo platicamos previamente. La objetividad es más que nada ser imparcial y no permitir que otras personas influyan sobre tus decisiones y menos en las profesionales, ¿no? Porque también tienen consecuencias con otras personas, o es muy importante.
La competencia profesional, que es mantener estas habilidades, y como bien menciona Luis Gerardo, es mantenerte actualizado en el ámbito que corresponde, en tu profesión, en tu ocupación. Y esto para generar más confianza entre tus clientes y al proveer tus servicios, ¿no? Mantener la confidencialidad, que también es una parte fundamental, que pues sí, tener esa privacidad o sí, la confidencialidad para no andar divulgando tu información, ¿no? Creo que pues no nos gustaría que anduvieran compartiendo cosas como personales, ¿no? Por así decirlo. Entonces, igual, el comportamiento profesional se trata de ser respetuoso y tener esa interacción, esa comunicación con las personas que tenemos relación, con nuestros clientes, nuestros colegas y otros profesionales. Las amenazas se refiere más a va muy de la mano de los principios, no dejarse influenciar